Bueno, vamos a seguir con este video que se llama Hiro Onoda, el hombre que luchó en la guerra durante 30 años, de Fusgo. Vamos allá. La Segunda Guerra Mundial fue un evento muy trágico. Esta en solo 6 años causó daños irreversibles en la mente de muchos. Pero ¿conocías la historia de un hombre que se atrincheró y luchó en una isla desierta durante 30 años? Sí, acá estamos hablando de Hiro Onoda, un soldado japonés que como última orden recibió nunca rendirse. Pero este hombre se tomó esto tan literal que llegó Ok. a pasar más de la mitad de su vida en esta isla sin importar que poco a poco ¡Guau! sus compañeros estaban siendo masacrados. Desde ya te digo que no creas que este hombre se atrincheró en esta isla durante décadas porque estaba mal de la cabeza, porque como vas a ver al final de este video, Hiro Onoda era una persona más pegada a la realidad que muchos de nosotros. Eso sí, tampoco emules sus comportamientos y tampoco creas que esta va a ser una historia pacífica, porque en efecto, al creer que aún seguía la guerra, Hiro Onoda se rajó a muchas personas en el camino, personas normales de las cuales él creyó que pues eran soldados enemigos. Y What the fuck. Qué locura. El man estaba loco en serio porque lo parece. esa y otras cositas más bien locas fue lo que sucedió en esta historia, la cual vas a conocer ahora mismo. Hiro Onoda nació en Tokio, Japón, el 19 de marzo de 1922, lugar en donde fue criado bajo los ideales de ese entonces, los cuales son muy distintos a los actuales, ya que acá se tenía una idea muy severa del honor y del código de cómo debía comportarse un hombre. A una temprana edad, Onoda empezó a trabajar en una fábrica en la ciudad de Wuhan. Sí, esta es la misma ciudad donde aparentemente la gente compite por quién hace la mejor sopa de murciélago, y por ese Ok. entonces esta pertenecía a Japón. Y quiero que tengas en cuenta que los japoneses por este tiempo no son los mismos que son hoy. Estos podían llegar a ser los seres más fríos y sanguinarios del mundo. Sus soldados tenían una voluntad temida por todos. A la edad de 17 años, Onoda se enlistó al ejército del Imperio japonés, y su labor no iba a ser fácil, ya que en ese mismo año se había dado inicio a la Segunda Guerra Mundial, o también conocido como el peor conflicto bélico en la historia humana. Acá Onoda fue sometido a distintas pruebas de resistencia y destreza antes de ir al frente de batalla, y debido a sus excelentes resultados, el joven fue seleccionado e instruido por la Escuela Militar Nakano. Este era un O sea, el tipo era pro. Eso es... Bueno, si duró 30 años peleando, no era cualquier imbécil, ¿no? El tipo era pro en la guerra. grupo de élite que en su historia solo ha tenido 2.500 graduados. De acá, Onoda salió como teniente y su misión era participar en el sabotaje de grupos de tropas enemigas y bases de operaciones secretas. Eran los últimos meses de 1944, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial. El imperio japonés comenzaba a perder fuerza y ya como teniente, Onoda fue enviado junto con otros 43 soldados del grupo especial a la remota isla filipina de Lubang. Y en este lugar sus tareas consistirían en registrar movimientos enemigos y sabotear sus suministros. Una de las misiones más importantes del grupo de Onoda era destruir una pista de aterrizaje en conjunto a un área de desembarque que pertenecían al bando enemigo, y estas Ok. cumplían la función de vía de llegada para los refuerzos que arribaban a la isla. Esta misión era clave ya que Lubang formaba parte de la zona donde se estaba llevando a cabo la Guerra del Pacífico. Acá las naciones se debatían el control de las vías de entrada de mar y tierra. Por eso mismo, una isla como Lubang era un gran punto estratégico para la movilización de tropas y provisiones que por ese entonces estaban bajo el control total de los Estados Unidos y los filipinos. Así que el pequeño grupo de japoneses tenía todo en contra para cumplir la misión que tenían en mente. Cuando el Onoda de 22 años estaba por partir rumbo a la isla, su comandante le dio la estricta orden de que se le prohibía rendirse. También tenía prohibido tomar su propia vida bajo ninguna circunstancia, pues Ok. normalmente era considerado por los soldados japoneses que si te tomaban de prisionero o te quitaban información, le estabas fallando al emperador, quien era visto como deidad para estos hombres. Y lo último, Sí, o sea, de hecho, el emperador en Japón hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando el mismo emperador traiciona el Bushido y se le quita como tantos honores, lo consideraban casi un dios.
sino un dios mismo. Era fuerte el Japón de ese momento. Vuelvo y digo, o sea, toda esta historia de los samuráis y de las katanas como el arma sagrada y el honor samurái se infundó para hacer a los japoneses eh, más fanáticos y nacionalistas. Igual que el tío Sam en Estados Unidos, ¿sí? Pero es lo mismo, o el Capitán América, es pura propaganda militar porque los samuráis históricamente no fueron tan honorables. Los samuráis eran más que todo mercenarios que se traicionaban unos a los otros como no tienes idea. Y la katana no era su arma principal, sino la lanza. La katana era el arma que ellos usaban a pie, pero los samuráis casi siempre luchaban a caballo y usaban lanzas. La katana era por si la lanza se rompía, era como el arma secundaria, era como el cuchillo después de que te quedas sin balas, básicamente. Porque la katana se rompía bastante, era bastante frágil con la forja de su época. Luego que los japoneses empezaron a decir, tenemos el alma de los samuráis, somos honorables como ellos, el bushido y tal, y la katana es el arma máxima, porque claro, ir a la guerra con una lanza era estúpido, entonces vendieron la idea de que la katana era el arma principal de los samuráis para entregarle a todo el mundo una katana y meter esta idea de que el alma del samurái era uno con la katana y todo esto. O sea, vuelvo y digo, pura propaganda y lavada de cerebro para la guerra. Lo que le dijeron a Onoda antes de llegar a Lubang fue, puede tomar 3 años o pueden pasar 5, pero Sí, y arcos y flechas, tienes razón. También usaban mucho arco y flecha los samuráis, porque luchaban principalmente a caballo, ellos no eran infantería, como lo venden en los animes o en las películas, ellos iban casi siempre a caballo. pase lo que pase, volveremos por ustedes. Y resultó que tardaron 30 años en buscarlo. Bueno, veamos cómo sucedió esto. Ok. Así fue como el 26 de diciembre Onoda llegó junto a sus compañeros a las costas de Lubang. En ese momento se les dio la orden de asistir a un grupo de soldados japoneses que habían llegado ahí con anterioridad. Seguido, Onoda le sugirió al grupo de soldados que la misión que debían llevar a cabo era la de tomar el control del puerto y la pista de aterrizaje. Sin embargo, esta idea no convenció al grupo y como algunos de los soldados tenían rangos más altos que Onoda, impidieron que él y su pelotón hicieran la tarea que tenían en mente, lo cual facilitó que las fuerzas enemigas tomaran la isla 2 meses después debido a un gran desembarco de refuerzos. Debido a la gran diferencia de tropas, casi todos los soldados Claro, es que lo primero que tienes que tomar son los puntos de suministro. Evita los ingresos innecesarios de tropas nuevas y de suministros a las tropas que tienes. De hecho, uno de los grandes problemas expansionistas siempre ha sido el mantener la línea de suministros. No es fácil. japoneses resultaron abatidos en combate, pero Hiro Onoda aún se hallaba en el frente de batalla y no pensaba rendirse. Junto a él solo quedaban otros 3 soldados restantes, los cuales, como tenían nombres japoneses de los que nadie se acordará, solo los llamaré por sus apellidos, que eran Shimada, Kosuka y Akatsu. Ante el desolado panorama, Onoda ordenó al grupo que se retiraran para esconderse en la selva que rodeaba las montañas de la isla y así reformular su estrategia para continuar luchando. Dígame. Las katanas son de las mejores armas blancas, y el que diga lo contrario tiene toda la razón. Sí, las katanas, bueno, tal vez hoy en día tienen una mejor forja, pero es que el acero de Japón, que recuerden que Japón es una isla volcánica, con muchas fallas tectónicas, la minería de Japón no es muy buena. Japón no es conocido precisamente por tener un gran suministro de hierro de alta calidad o de acero. Entonces las katanas antiguas de hecho no eran tan buenas armas. Ni siquiera le daban... Bueno, tal vez eran mejor que un machete, porque un machete es para maleza, no está hecho como un arma precisamente. Pero no eran de las mejores armas. Posiblemente un choque de espadas no les iría nada bien, porque eran mucho más quebradizas que una espada larga medieval. Pues como los rivales tenían mucho más poder que ellos, había que usar el cerebro y el sigilo. Ese mismo día, el grupo de soldados construyó un improvisado... Es que me encantan estas historias de guerra de guerrillas, no sé... O sea, me gustan mucho estas historias de trampas, de guerra de guerrillas, de hagamos ataque por aquí y por allá. Por eso de pronto me gustan mucho la facción esta de Warhammer, los de Corvus Corax, la Guardia del Cuervo, que también luchan mucho como en guerra de guerrillas. Me encanta ese tipo de lucha.
pues eso simplemente de ir ejército contra ejército, pues a ver quién la tiene más grande, pues está bien, es emocionante, pero no sé, me gusta más como esta técnica estratégica de atacar por aquí, ir por acá, sigilo y esas cosas. Me parece muy interesante. Refugio para protegerse de los días más lluviosos. El resto del año dormirían al aire libre, pues dormir en el mismo sitio solo los iba a hacer más predecibles, y aún así cuando dormían tomaban turnos donde mientras unos descansaban, otros vigilaban que no hubieran enemigos alrededor. Durante los siguientes meses, Onoda y compañía acecharían las montañas y buscaban... Dígame. Hay un vídeo que demuestra que el machete es superior a la katana. Es de Firecraft. Mándalo, ese suena muy bien, lo podemos ver la próxima semana. enemigos O la próxima semana, no, el fin de semana. desprotegidos a quienes viernes lo pudieran podemos eliminar sin revelar su posición. Constantemente estaban cambiando de escondite y eran extremadamente desconfiados y agresivos hacia cualquier persona que encontrasen merodeando por ahí. Fuera este un militar o un simple civil que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino a estos salvajes soldados que estaban determinados. Claro, tienen que acabar con lo que sea que se encuentre porque daría información de que están ahí. Entonces ahí como que lo siento mucho, nos vistes, te mueres, sin testigos y sin cabos sueltos. A luchar durante décadas sin rendirse, pasando hambre y en condiciones deplorables sin siquiera poder darse un baño o cambiar de ropa. Este grupo de 4 soldados estuvo escondido en las montañas durante casi 10 meses. Y para el año 45, mientras caminaban cerca de su escondite en busca de posibles tropas enemigas o de información útil de inteligencia, los soldados encontraron un folleto de varios que fueron lanzados en avión y que contenían la nota impresa y firmada por el general del ejército japonés Tomoyuki Yamashita, y esta nota decía: la guerra terminó el 15 de agosto, bajen de las montañas. Pues ese mismo día Japón se había rendido ante el poder devastador que habían demostrado las bombas atómicas de Fukushima y Nagasaki los días anteriores. Pero tras examinar la nota... Mira, eso hay que decirlo, los japoneses las tenían bien puestas porque no les metieron una bomba, les metieron 2 para que se rindieran. Yo soy muy antibélico. Por eso no soy fan del mucho Guerra 40 Kelvin, no soy de esas historias de fallecer por órdenes de gente para la que sos solo un número, y todo el show de ideales que quieren meterle para que fallecer por un trozo de tierra X es muy cool. Tal vez deberías, no sé, unirte al ejército. De hecho, Warhammer es todo lo contrario, Warhammer es una sátira a eso, de que tú te sacrificas toda la vida por un imperio al que le resbalas. De hecho, lo interesante de Warhammer con respecto a la opinión de la guerra es eso. O sea, es como que tú te están vendiendo una idea absurda de que estás luchando por un emperador, pero al emperador le resbala. Es un cadáver en un sillón. O sea, de pronto ni es consciente de tu existencia, que es lo más probable. Entonces, creo que malinterpretas a Another de lo que trata Warhammer. Porque, vuelvo y digo, es de hecho una sátira a ese tipo de mentalidades. No sé si llamarlas fascistas o llamarlas ultrabélicas. Y es más como que sacrifícate por el imperio o mueres a los 5 minutos. Al imperio le importas un carajo. Te cocinan y te sirven de comida para el resto de tropas. Es súper interesante. Pero sí, los japoneses fueron muy, muy fuertes. O sea, les metieron un pepino atómico, les borraron una ciudad entera y aún así siguieron en la guerra. O sea, les tuvieron que destruir 2 ciudades. O sea, es el único país al que le han metido en guerra una bomba atómica, porque las demás han sido explotadas o en desiertos o en mares. Pero es la única en que le han matado gente con bombas atómicas y ni siquiera se rindieron a la primera, amigo. O sea, a mí alguien me saca un cuchillo y yo le entrego la cartera, tome. Ahora imagínate que me entierren un pepino atómico y aún así yo diga, no, sigamos peleando, eso fue un ataque nada más. Bueno, también es cierto que es posible que los japoneses no creyeran que tuvieran una segunda. Si lo primero que quieren venderme de la franquicia para que guaos, qué interesante, es que hay unas chicas que usan querubines y lanzan iglesias. Creo que lo importante es más el show, que la crítica a la mucha guerra. También tiene mucho show, no te voy a decir que no.
y hablar un poco sobre ella, entre los 4 soldados empezaron a creer que esto era un engaño y un simple truco de sus enemigos para hacer que se rindieran o que revelaran su escondite. Claro, de hecho, algo parecido pasó en el viejo canon de Star Wars, que cuando llegó la orden de la Orden 66, antes de que Disney metiera sus manos y dijera que todo es por un chip, los cómics decían que la Orden 66 se cumplía por voluntad propia de los clones, lo cual lo hace mucho más turbio. Hay un grupo de clones que decide no matar a su general porque creen que es un mensaje falso. Entonces es interesante este tipo de cosas. Por lo tanto, ahora multiplicaron sus medidas de vigilancia y cautela ante cualquier movimiento sin descanso. Claro, ahora están re paranoicos porque dicen, ¿cómo saben que estamos aquí para lanzarnos este folleto falso? O sea, dicen, tienen que saber que estamos en el bosque. No saben dónde porque lo lanzaron por todas partes, pero deben saber que estamos aquí. Claro, se vuelve mucho más paranoico. Los soldados por este entonces se alimentaban con una dieta basada en plátanos, cocos y cualquier otra fruta que pudieran encontrar. Muy pocas fueron las veces que llegaron a poder comer carne de vaca, y esto podía ser cuando éstas se alejaban lo suficiente de los poblados de la isla como para que pudieran abatirlas con sus rifles sin llamar la atención de civiles o de posibles enemigos. Pero su menú principal eran plátanos verdes hervidos en leche de coco, y obvio que a los soldados no les gustaba comer esto, pero no había de otra. De esta forma pasaron casi 4 años merodeando la selva y matando a muchos civiles que se encontraron bajo la impresión de que estos eran soldados enemigos disfrazados. Especialmente Onoda y su camarada Kozuka eran quienes estaban fuertemente convencidos de que la guerra aún continuaba, y bajo esta ilusión desechaban cualquier intento de comunicarse con ellos o de sacarlos de la jungla. Tanto el gobierno filipino como el americano enviaron varios equipos de búsqueda con el objetivo de contactar con el grupo, pero no tuvieron éxito. Akatsu era el único soldado que no formaba parte del pelotón inicial de Onoda, y este en 1949 decidió separarse del grupo cansado de la poca comida, el estrés y el calor que podía llegar a ser de 33 grados en conjunto a la humedad de la selva. Su plan era entregarse, pero esto ni siquiera era tarea fácil por lo densa que era esta selva. Así que estuvo durante 6 meses vagando por su cuenta hasta que con el dolor de su alma se hincó de rodillas y tiró su fusil ante unos campesinos filipinos que Akatsu pensaba que eran unos miembros de una guerrilla enemiga. Ante la huida de Akatsu, los 3 soldados restantes se preparaban para lo peor, ya que este podía revelar la posición del grupo, por lo que duplicaron sus medidas de seguridad, y aún así, pese a todo esto, ellos seguían con su misión de sabotear campamentos de guerrilla enemigos, y estos en realidad resultaban ser casas de campesinos y agricultores filipinos. Además, les quemaban el arroz. Los japoneses, 3 japoneses con la distorsionada la realidad completamente. Qué horrible. Y otros cultivos, y saqueaban todo lo que podían. Durante su estadía en la selva después de la guerra, a estos soldados se les atribuyen al menos 30 muertes en total entre civiles y oficiales a quienes asesinaron, creyendo que se trataba de soldados americanos o europeos. Más tarde, los 3 soldados encontrarían una nota firmada. Pues la pregunta es, ¿cuánto le duraron las balas? O sea, ¿cuántos años duraron disparando? Bueno, no mataron casi gente. Era más lo que andaban paranoicos ahí en medio de la selva, pero tuvieron que ahorrar mucha munición. Por Akatsu, y en esta él les notificaba de que la guerra de verdad había terminado hace más de 4 años. Pero en vez de creer eso, en su paranoia, los 3 soldados al ver la nota se convencieron de que Akatsu sí había sido tomado como prisionero por las fuerzas enemigas y ahora estaba siendo forzado a cooperar con ellos para encontrarlos. Y al otro día, después de encontrarse con este mensaje, se logró escuchar una voz hablando a través de un megáfono que decía que la guerra en realidad había concluido en agosto de 1945 y que tenían 72 horas para rendirse. Aunque el mensaje estaba recitado en un japonés fluido, Onoda y compañía seguían creyendo que todo era un engaño,
tanto así que creyeron que por las palabras usadas el mensaje sonaba como si estuviera escrito originalmente en otro idioma y luego traducido al japonés. Esto les sirvió en su mente como una prueba de que la guerra aún continuaba y que esto era una trampa. De esta manera ya confirmaron que Akatsu estaba colaborando con Es que eso es lo que pasa con los fanáticos. Cuando tú ya eres un fanático, no importa lo que te digan, todo lo vas a tergiversar para que sea un ataque y para darte la razón. No importa el argumento que te digan. O sea, es como, no quiero decir creyentes, pero es como los creyentes. No importa lo que les digas. ¿Por qué Dios no te contestó? Porque no era lo que yo quería. Entonces, no era no era lo que yo merecía o no era el momento. O sea, es como que si te contesta es Dios y si no te contesta es porque no lo necesitas. O sea, no importa si oras y si te contesta o no. Es simplemente van a encontrar la razón para justificarte por qué sí o por qué no. Si oraste y conseguiste lo que querías, fue Dios. Si oraste y no lo conseguiste, sin importar cuánto oraras, es porque Dios quiere lo mejor para ti, por eso no te lo dio. Igual que los terraplanistas, no importa si los mandas al espacio, los tipos van a seguir diciendo que la Tierra es plana. Por eso el fanatismo es tan malo. O no creías lo suficiente, exacto. Enemigo, cosa que era mentira. En 1953, en un intento Si te va bien porque eres cristiano es porque Dios te bendice. Si te va mal es porque Dios te está poniendo a prueba. de sabotear un buque pesquero que ellos creían que era un navío enemigo, el cabo Shimada recibió un disparo en la pierna. Para su fortuna, entre Onoda y Kozuka lo ayudaron a regresar a la jungla y sin ningún tipo de medicina ni suministro médico se dedicaron a cuidarlo y a esperar pacientemente a que sanara. Cosa que milagrosamente sucedió. Sin embargo, tras las molestias que le trajo esta herida, Shimada ya no parecía ser el mismo. Estaba débil y deprimido. Esto solo hizo que se la pasara mirando una foto de su familia, repitiéndose para sí mismo: han pasado 10 años. 10 años enteros. Aún con estas, el grupo continuó con lo que creían que eran sus obligaciones como soldados del Imperio japonés. Y las cosas siguieron así hasta que un año después de la herida de Shimaya, el 7 de mayo de 1954, los soldados se encontraban en la playa con uno de los grupos de búsqueda que organizaba el gobierno filipino, el cual terminó con un tiroteo en el que Shimada resultó herido de muerte y falleció poco tiempo después. Ahora en el grupo solo quedaban dos, Hiro Onoda y su compañero Kozuka. Tras haber pasado varios años y mucho trabajo, los soldados seguían con la convicción de que en algún momento el ejército imperialista japonés volvería a buscarlos y serían condecorados con un gran honor por sus esfuerzos y negativas a rendirse, a pesar de todas las supuestas trampas que tendían las fuerzas enemigas. Y pensar que toda esta voluntad estaba potenciada por las palabras que dijo el comandante antes de embarcar rumbo a la isla, hace ya casi 15 años. En 1959, tras algunos años y noticias que hicieran pensar lo contrario, Hiro Onoda y Kinshiki Kozuka fueron declarados muertos por el gobierno japonés, y esto se convirtió en un mito hasta 13 años después, el 19 de octubre de 1972. Día en el que como actividad de guerrilla, los soldados se pusieron a quemar un campo de arroz y esto los llevó a un tiroteo en el que Kozuka perdió la vida a causa de 2 disparos. Pero Onoda logró escapar ileso, y al confirmar el cuerpo de Kozuka, el caso del teniente japonés que creía que la guerra aún continuaba se reavivó después de mucho tiempo. Ahora Onoda se encontraba solo en las montañas, y pese a que se enviaron varios grupos de búsqueda en los próximos meses, nadie lo había logrado ver. Así continuaron las cosas hasta que en el año 1974, un joven que abandonó la universidad llamado Noyo Suzuki viajó a Lubang siguiendo una lista de cosas que quería encontrar mientras recorría el mundo. Lo primero que quería encontrar era al teniente Onoda, seguido un panda y por último un yeti. Tras varios días de merodear por la isla filipina, aunque no se encontraría con un panda y mucho menos con un yeti, Norio se toparía de frente con un hombre de aspecto salvaje y sucio. Y este hombre resultó ser el teniente Hiro Onoda, quien para este punto ya había tomado el nivel de leyenda, y para suerte del joven, Onoda no lo atacó ni creyó que fuera un soldado enemigo. Esto debido a su juventud y su aspecto descuidado. Pero aún así, el teniente no confiaba del todo en él.
Tras presentarse en japonés, Norio habló sobre que la guerra ya había terminado y que el mundo era muy distinto a como él lo conocía. Sin embargo, Onoda no quiso salir y el joven le prometió traerle comida durante los próximos días. De esta manera ambos se hicieron amigos y pasaron muchas horas hablando, pero aún así el teniente negaba a rendirse sin antes... Lo que pasa con lo fuerte que es tener convicciones así y que luego te estrelles con la realidad es que dices, Dios, si acepto esta verdad, si acepto que yo estoy equivocado y que en todo en lo que creí es falso, estoy aceptando que desperdicié todos estos años de mi vida. Es brutal. Pero es la razón por la que a veces muchas personas están en relaciones tóxicas y no quieren separarse. Porque no quieren aceptar que invirtieron 2, 3, 4, 6, 10 años en una persona que realmente no vale la pena. O que invirtieron tantos años en un trabajo o en una carrera o en cualquier cosa, pero que no vale la pena. O sea, les duele aceptarlo. Es como en negación. Entran en negación precisamente. Recibir la orden de un superior. Esto no le dejó de otra a Norio, así que se tomó unas fotos con Onoda y acto seguido volvió a Japón para contarles a todos lo que había visto. Muchos no le creían, Onoda estaba dado por muerto desde hace años, pero al ver las fotos, el gobierno japonés localizó al primer comandante que fue superior de Onoda, el comandante Yoshimi Taniguchi. Este era el mismo hombre que antes de partir a Lubang le dio a Onoda esas órdenes que sonaron durante décadas en su cabeza, y Taniguchi llegaría a la isla filipina el 9 de marzo de 1974 informándole a Onoda sobre la derrota de Japón, tras lo cual le ordenó a bajar sus armas y le dijo que podía volver a casa, recordándole la promesa que le había dicho de que pase lo que pase, volveremos por ti. Bueno, no se demoró mucho, solo 30 años, casi nada. Onoda, con su aspecto salvaje producto de lo que había vivido, fue recibido como una leyenda y celebridad en Japón. Él se rindió y se disculpó ante los filipinos cuando se enteró del daño que le llegó a hacer. Baki tocó un tema similar, a su modo de ridículamente exagerado, pero era de un personaje que quería probar la derrota, pero cada vez que iba a ser vencido, huía con algún truco, y se declaraba ganador. Y pues, cuando le hacen caer en cuenta de eso, el tipo se quiebra tanto que se le reinicia el Windows y adopta la mentalidad de un niño. Sí, ese es Dorian, ¿no? Es cierto, Dorian toca un poco de esto. Sería genial ver a Onoda en Baki, ya que Baki hace muchas referencias a personajes reales. Hacer a varios civiles. Para este entonces su fusil de cerrojo Arisaka, pese a estar 30 años a la intemperie, aún seguía funcionando, y este llevaba consigo 500 municiones de fusil y varias granadas de mano. A pesar de verse involucrado en la muerte de más de 30 personas en la isla y participar en varios tiroteos contra la policía, se tuvieron en cuenta las circunstancias del hombre y se determinó que como Onoda estaba bajo la intensa convicción de que la guerra aún continuaba, el presidente Ferdinand Marcos, que en ese momento gobernaba Filipinas, lo indultó y le otorgó el perdón presidencial. En su bienvenida a Japón, Onoda fue examinado por distintos doctores, los cuales dijeron sin dudas que el hombre estaba en una sorprendente condición física a pesar de sus 52 años y pasar más de la mitad de su vida en una isla remota con escaso alimento. Onoda pronto logró tener una muy buena relación con sus hermanos, era como si los años no hubiesen pasado. Además que tras varias ofertas aceptó publicar una autobiografía que se llamó Sin rendición, mi guerra de 30 años, en la que contaba desde su perspectiva esta loca historia que había vivido. Acá detallaba cómo logró sobrevivir y cuáles eran los pensamientos que lo llevaron a no rendirse. Pero algunos filipinos no estaban tan contentos con esta autobiografía, porque Onoda obviaba el hecho de que asesinó a varios civiles y otros detalles más. A pesar de obtener una gran cantidad de dinero gracias a su libro, Onoda intentó continuar viviendo una vida normal hasta llegando a rechazar una gran paga ofrecida por el gobierno. Pero no todo era bueno, el veterano se mostraba profundamente descontento con la masiva atención que estaba recibiendo, y para él esto era una prueba más de que los valores tradicionales japoneses se estaban debilitando. Él estaba desilusionado con el materialismo que manifestaba la gente y decía sentirse como un extraño en su propio país.
De esta manera, al año siguiente de su llegada, siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, Onoda se mudó a una colonia japonesa en Brasil, donde se estableció y compró algunas tierras para criar ganado y ganarse la vida de esta forma. En 1976 se casó. Si has pasado la mayor parte de tu vida en el monte, pues, y te sientes incómodo en la ciudad, pues vuelve al monte. Tuvo una vida tranquila acá hasta 1984, que tras leer en las noticias que un joven había asesinado a sus padres en Japón, Onoda decidió volver a su país con la misión de volver a recuperar esos valores tradicionales que se habían perdido. De esta manera fundó un campamento de educación para jóvenes japoneses y logró abrir varias escuelas de este tipo en distintos lugares de Japón, de nombre Onoda Shinsenjuku. En 1996, Onoda volvió a visitar Lubang, la isla remota que había sido su hogar durante tantos años. Allí donó $10,000 americanos para una escuela local. Por este tiempo, Onoda se la pasaba 3 meses al año en Brasil y luego regresaba a Japón para continuar con sus obligaciones. De esta manera, el veterano tuvo una larga vida apegándose a su amor por los valores tradicionales y causando un gran impacto en las comunidades tanto de Japón como de Brasil. Y así, el 16 de enero de 2014, Hiro Onoda, héroe de Japón y uno de los soldados más determinados y leales a su patria que pudieron existir en la historia, falleció a sus 91 años, producto de un paro cardíaco. Tras informarme sobre esta historia, me llamó bastante la atención este dato que escuché hace tiempo de que hay una película sobre esto. Actualmente les vale ñonga la Segunda Guerra Mundial y a mí me interesa mucho todo este tema, así que les pregunto si les gustaría que haga más videos de este estilo. Por supuesto, no voy a hacer que este se convierta en un canal de guerra, es un tema que bueno, que de vez en cuando me gusta ahí traerlo para variar. Y bueno, si es así, házmelo saber aquí abajo en los comentarios y también no olvides suscribirte al canal. Y con eso termino este video, que si te gustó, pues puedes pasarte por los otros videos que he subido a este canal. También puedes pasarte por el canal de Fujo TV. Ya, la verdad estuvo buenísimo el video. Estuvo muy interesante. El tipo era, sí, como una especie de Rambo, de hecho. Hotel Dominus Nox. Ashani, gracias. Bajo AE es un nuevo legionario Prime. Gracias, Ashani, por tu suscripción. Venido, Hotel Dominus Nox para ti.